Entonces, tienes un discurso, pero tú misma, Thais, ¿dónde están tus hijos? Thais, buenos días. Buenos días, Vicente. Estoy súper bien, con mucha energía. Nos encontramos en Toulouse. Sí, bueno, yo no sabía que eras de aquí. Sí, por mi mamá somos del suroeste. Yo hice todos mis estudios en Toulouse, así que es una ciudad que conozco muy bien, que dejé hace, no sé, unos 4 años, diría yo, pero a la que regreso bastante seguido para ver a mi familia. Ok, pasearemos por ahí 1 o 2 horas, veremos cuánto. Después hablaremos de tus novedades. Sí, lo que podríamos decir al respecto, pero vamos a platicar de muchas cosas interesantes. No lo dudo. Yo vi un video, hay un momento en el que le explicabas que habías cambiado completamente justamente de línea, bueno, no de línea ideológica, por supuesto, sino más bien de manera de hacer las cosas, y que eras un desilusionado. Sí, pensé en dejarlo todo. Sinceramente, siempre tengo la tentación de desaparecer de redes sociales. Sí, bueno, es cierto que hace unos meses saqué un video que explicaba un poco más a fondo mi cambio de temática. Digamos porque, como bien dijiste, sigo manteniendo las ideas que siempre he tenido, especialmente sobre la inseguridad, la inmigración. Estamos en un canal donde hablamos mucho de ese tema. Para quienes no me conozcan, milité mucho tiempo en Génération Identitaire antes de que ese movimiento juvenil fuera disuelto. Era un movimiento juvenil que se oponía a la islamización, la inmigración masiva, los efectos negativos de la globalización y defendía la identidad nacional. Eso terminó en 2021, abrí mi canal de YouTube y seguí hablando del tema. Y luego llegó un momento en el que efectivamente sentí que por mi parte ya había cubierto un poco el tema. Sin renegar de mis posturas, empecé a hablar más sobre las relaciones entre hombres y mujeres, aunque el vínculo entre ambos temas no parezca evidente al principio. Pero yo hay que saber que fui educada en una familia bastante tradicional, tengo 8 hermanos y hermanas, una familia muy católica y practicante, así que esa fue la educación que recibí y de hecho noté a mi alrededor un gran problema en las relaciones humanas entre hombres y mujeres. Y luego, simplemente el impacto directo que eso tiene en la natalidad francesa. Porque para tener hijos, primero hay que conocerse, que se formen parejas, que duren. Siento que hoy en día eso es cada vez más difícil. A mí ya me interesaba ese tema porque personalmente, bueno, estoy en mis 20s. Es un poco la franja de edad en la que una se ve directamente impactada por eso. Así que empecé a hablar de eso. Y ya está. No todos entendieron esa transición sorprendente, por eso hice un video explicándolo. También abordé otros temas que podríamos retomar después. Ay, ¿qué problema hay hoy entre hombres y mujeres en Francia, según tú? El problema en realidad es, bueno, son varios, pero en general diría que los hombres y las mujeres ya no se entienden para nada. Siempre han habido grandes malentendidos, ya que tenemos diferencias en la forma de pensar, diferencias psicológicas que son absolutamente enormes en realidad entre hombres y mujeres, que en gran parte tienen razones biológicas. Pero en realidad el problema en comparación con antes es que antes esas diferencias las conocíamos más o menos. Sabíamos que hombres y mujeres son diferentes pero complementarios y que nunca nos entenderíamos del todo. Y pues partiendo del principio de que existían esas diferencias, bueno, se les enseñaba a las mujeres, pues mira, hay que comportarse más o menos así. Con los hombres, dependiendo de lo que se buscaba, a los hombres también se les daban reglas de conducta respecto a las mujeres. Excepto que... Magnífico. Muy astuto. Ese es un hombre viril. Sí, eso es. A su manera, a su manera. Es muy valiente, ¿no? Pero entonces, en realidad eso es. Antes estábamos al tanto de estas diferencias biológicas y hoy en día las negamos. En realidad es eso. La diferencia es que hoy en día el feminismo ha contaminado un poco todas las mentes, explicando que no había ninguna diferencia de comportamiento entre los hombres y las mujeres. Que creíamos que todos pensábamos igual, que solo era algo cultural. Empujamos a mujeres y hombres a adoptar conductas opuestas en seducción y pareja, pero eso no libera a las personas. Al contrario de lo esperado, eso causó gran frustración e incomprensión. Hoy, las encuestas muestran resultados catastróficos. Morgan Stanley publicó que en 2030 el 47% de las mujeres serán solteras y sin hijos. Lo cual es muchísimo en realidad. De todas formas, creo que todos lo notamos un poco en nuestra vida diaria, en nuestro entorno, que la soltería se está volviendo algo bastante generalizado. Y entonces, lo que yo trato de hacer es recordar en realidad lo que para mí parecen ser cosas obvias, pero que evidentemente ya no lo son. ¿Cómo funcionan de manera un poco simple y directa los hombres y las mujeres? Que, o sea, realmente, más allá de la ideología... Te apoyas mucho en ciencias, especialmente psicología evolutiva.
Noté que en YouTube pocos mencionan psicología evolutiva. Me apasionó un tiempo y me sorprendió que lo mencionaras. Yo también caí en eso, así que no soy experta en el tema. Es cierto que al explicar comportamientos masculinos o femeninos, suele entenderse fácilmente desde un enfoque evolutivo. ¿Por qué cada sexo actúa así? Lo más común de explicar, por ejemplo, es porque las mujeres son más selectivas que los hombres en cuanto al acceso al sexo. Por ejemplo, una mujer suele ser fértil solo 5 días al mes y produce una gameta fecundable mensual. Los hombres son millones todos los días, así que obviamente este simple hecho también revela diferencias de comportamiento, que los hombres se sienten más fácilmente atraídos por la cantidad de relaciones. Aquí realmente hablo de manera cruda, animal, claro, después tenemos la educación, tenemos todo eso, la civilización que vino a encuadrar un poco esos instintos, pero esos instintos permanecen. Trato de recordar que pese a la civilización, esas cosas siguen y quizá conviene considerarlas. Entonces los hombres van a buscar más multiplicar las relaciones y las mujeres a buscar la calidad de la relación, porque ella tiene el riesgo de embarazo. De hecho, simplemente cuando una mujer se entrega a un hombre, es mucho menos trivial que cuando un hombre se entrega a una mujer. Al decir esto, dirán que incito a los hombres a buscar conquistas. En realidad no es exactamente lo que hago, pero muestra por qué los hombres pueden vivirlo mejor. Las aventuras de una noche normalmente no afectan a los hombres, pero para las mujeres sí, es menos trivial para ellas. Y entonces, bueno, voy a decir ese tipo de cosas, lo cual a veces no es muy agradable de escuchar, y lo entiendo, y en sí también tengo cierta empatía para mujeres que nunca oyeron eso y actuaron así. Bueno, digamos como hombres, y de hecho, quienes pagan las consecuencias después, porque bueno, todo eso impacta, duele, una se entrega, la rechazan, y no necesariamente se entiende si tenemos padres que nunca nos explicaron ese tipo de cosas. Si la sociedad nos dice siempre que hombre y mujer son iguales... Es cierto que hay una paradoja en la sociedad actual, que hay muchos encuentros, muchas más posibilidades de conocer gente o incluso de sexo, y al mismo tiempo muchísima soltería y frustraciones. Eso, me parece, es bastante paradójico, y en realidad no, en realidad... Sí, es cierto que hoy en día las redes sociales y apps de citas facilitan el acceso al sexo, pero no necesariamente a una relación. Y de hecho, ahí es donde también se enfrenta, bueno, directamente también a lo que yo decía, que los hombres y las mujeres no siempre tienen exactamente los mismos intereses en cuanto a la seducción, no tienen las mismas estrategias. Las mujeres mantienen el acceso al sexo, los hombres mantienen el acceso a la relación. Por eso los hombres suelen pedir matrimonio y las mujeres suelen quejarse de que ellos no quieren comprometerse. Es raro que pase al revés. En cambio, los hombres suelen quejarse de que las mujeres no quieren acostarse con ellos. Es un poco el conflicto milenario entre ambos. Y hoy en día tenemos una sociedad que más bien ha liberalizado el acceso al sexo. Es cierto que podríamos imaginar que eso es, entre comillas, genial. Los hombres, en interés de los hombres, van a tener más acceso al sexo, pero ni siquiera necesariamente es el caso. Además, porque como las mujeres son, eso también. Es uno de los puntos neurálgicos, digamos, de la cuestión de las relaciones entre hombres y mujeres. Hoy en día, eso explica muchas de las problemáticas que enfrentamos actualmente. El instinto femenino es hipergámico, mientras que los hombres son polígamos, como decía, los hombres buscan la cantidad. Hablo de la naturaleza, ¿eh? Claro, la sociedad occidental creó la monogamia, y eso está muy bien, pero quiero decir, eso no quita que los hombres naturalmente estén más inclinados hacia eso, y las mujeres sean hipergámicas. Es decir, ellas buscan a un hombre que tenga una cierta forma de dominio sobre ellas. No hablo de, ya sabes, de sumisión violenta ni nada por el estilo, sino simplemente hombres que intelectual, social y físicamente son superiores y les aportan algo. Simplemente porque, como decía, el costo de una relación sexual es más alto para ellas, así que es normal que busquen más seguridad. De hecho, y la cosa es que las aplicaciones de citas han creado una base, una cantidad de opciones absolutamente increíble para las mujeres, al menos una opción superficial, digamos. El algoritmo y los deslizamientos constantes nos hacen sentir que siempre podemos encontrar algo mejor. Las mujeres tienen un instinto hipergámico que ha aumentado. Las redes sociales les hacen creer que pueden conocer hombres fabulosos que cumplen todos sus criterios, cada vez más irreales. Y entonces, en realidad, en vez de que los hombres tengan un acceso generalizado al sexo, al contrario de lo que se podría pensar, en realidad solo una parte menor de esos hombres, ya que las mujeres siguen más interesadas en la relación detrás.
Perdón, hago frases largas, estoy como... Para nada, no te preocupes, es interesante, ¿ok? De acuerdo, me siento un poco incómoda por la gente que nos está mirando, pero sí. Pero entonces al final todo esto es para decir que en realidad eso crea una soledad generalizada de ambos lados. Las mujeres, como decía, hay muchas que son bastante... Hola. ¿Cómo está? Va, súper. Estamos en plena entrevista aquí. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Es un crecimiento? El tema es las relaciones entre mujeres. ¿Eh? Las relaciones entre hombres y mujeres. Ah, eso cambia. De base. No sé, sí. Sí, pero ustedes no son mucho. Nos gusta esta ciudad, por eso venimos. Está bien, París ya no es seguro. En París. Pues ya sabe, en la Francia de hoy ya no estamos seguros. Un poco en ningún lado, ¿eh? Ah, sí, sí, ¿no cree? Quizá luego lo busquemos. No sé, ¿qué buscamos? ¿Usted cree que busco yo? Lo conozco, ¿no? Usted es bastante problemático, le iba a decir problemático. ¿Por qué? Usted lo sabe muy bien, no vamos a jugar a eso. Soy problemático porque parece que nada pasa. Usted es una transeúnte. Va, yo tengo un canal de YouTube donde hablo de relaciones entre hombres y mujeres y pues hablamos de eso. Thaís de Escufón, gracias. Tuviste que subir al final. Es una entrevista. ¿Al qué? Realmente es una entrevista, al final. Hola, pues si no, yo la entrevisto y luego empiezo a editar. ¿Manipulas sus ideas? Ah, no. Él me hace preguntas sencillas, me pregunta por qué me interesan esos temas, qué pienso al respecto. Eso es, ¿eh? ¿Y usted está bien si no? La vida Eso... podría estar mejor. Ah, sí, sí, muy. Dentro. De acuerdo. ¿Desde cuándo está usted aquí? No ha sido mucho tiempo, pero tampoco demasiado. De hecho, acabo de llegar, sí, eso es. Bueno, gracias de todos modos, ¿eh? Estuvo genial, ajá. Buen día, buen día. Pero entonces yo lo siento, es un tema. Hago muchas digresiones, ese es un poco mi problema. No, cuando hago entrevistas, Por ejemplo, acabamos de conocer a unas jóvenes con velo y un hombre. En el Islam aún conservan una visión tradicional de la pareja. Parte de la derecha o la extrema derecha podría alegrarse de eso y decir, bueno, es el regreso de la tradición, es el regreso de, ya sabes, de la pareja como la conocíamos en Francia hace varios siglos. ¿No es tu opinión? no para nada. Los instintos arcaicos de hombres y mujeres son básicamente iguales en todos lados. Después viene lo que la civilización hace con ello. Nosotros descubrimos algo increíble, la monogamia cristiana, que en realidad había encontrado más bien una especie de punto de equilibrio entre esas diferencias de intereses entre hombres y mujeres. Es decir, se garantiza más o menos una mujer para cada hombre, así que no hay demasiadas frustraciones sexuales, y al mismo tiempo se garantiza un poco de seguridad para todas las mujeres. En el fondo, una mujer busca sentirse protegida por un hombre, pero no siempre es así. Había matrimonios infelices, también había abusos, todo lo que quieras, pero en realidad seguía siendo un buen equilibrio entre todo eso. En esa época la religión imponía un marco moral. No se golpea a la esposa, se le trata bien. Hombres, amen a sus esposas y esposas, sean sumisas a sus maridos, pero de forma cristiana, respetando la autoridad del esposo sin violencia ni agresión. Hoy, decir eso hace que muchas personas, no solo feministas, se molesten, especialmente muchas mujeres que creen que no ser independiente o pensar que la vida de su esposo, quien al final decide como líder de la familia, es algo malo. Creo que toda mujer desea amar y admirar a un hombre que la haga sentir segura. Pero quiero decir, para que alguien te haga sentir segura, también hay que aceptar, darle un poco de responsabilidad, de protegernos. Y eso implica que a veces tome decisiones por nosotras, pero para nuestro bien. Dejarle su papel de hombre, exacto, completamente. Pero bueno, en realidad, no, la visión occidental de las cosas es una visión equilibrada. El problema del Islam es que es una versión brutal de eso. Bueno, para empezar, la poligamia está permitida en el Islam. ¿Golpear a su esposa también? Golpear a su esposa también. No estamos en el modelo de líder benevolente como esposo, sino en una forma de represión diferente, quiero decir. A veces, de hecho, me acusan de tener un discurso que sería casi islamizante cuando... ¿Cuál era la insinuación? ¿Leí eso en un comentario? En unos videos. Sí, pero es ridículo. Lo que digo es lo que decían nuestras abuelas y bisabuelas. No creo que ellas usaran velo. Luego dirán que sí, pero la mentira cristiana no tiene relación. Y entonces, en realidad, sí, es que, quiero decir, hay una delicadeza en la civilización europea que no hemos encontrado en otras civilizaciones.
Creo que había belleza en la visión de la complementariedad entre hombre y mujer, y la defiendo. Y me gustaría que en ciertos aspectos volviéramos un poco a una visión más racional y más equilibrada de las cosas entre hombres y mujeres. Consideren esas diferencias biológicas insuperables, que Sí, pero entonces, ¿cómo hacemos para volver a eso? es complicado porque la política no puede imponer reglas en parejas y hogares. Es evidente. Lo que hago es mostrar que la responsabilidad individual existe. Si estos temas les interesan y quieren entender qué sucede en su pareja, por qué su esposa los dejó por alguien con mejor estatus o algo así, o incluso si eres una mujer, por qué hay tantos hombres infieles o cosas así, bueno, pues son temas sobre los que podemos informarnos a nivel individual y entonces en la vida ser mucho más dueña de las decisiones que tomamos. Hay una frase que me gusta mucho que es: conocer es elegir mejor. Para mí esa es un poco la clave, ¿no? No voy a promover ningún programa político para restablecer relaciones más tradicionales entre hombres y mujeres. En mi opinión es algo complicado, pero confío en la buena voluntad. Cada vez más personas se cuestionan y lo notan. Aunque la sociedad no está para nada equilibrada, las relaciones humanas están desequilibradas. Desde ese punto de vista, hablaba de frustración generalizada, de soledad. Así que bueno, yo trato de hacer oír mi voz para dar, a mi manera, pequeñas respuestas a ciertas preguntas que todos podemos hacernos. Thais, debo hacerte la pregunta que siempre surge al leer tus publicaciones en redes sociales. Está bien, tienes cierto discurso, pero tú misma, Thais, tú misma, ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde están los tuyos? ¿Dónde están tus hijos, Thais? Para empezar, primero que nada, tengo 26 años, así que sé que para algunos eso podría considerarse tarde. No podemos ignorar que la sociedad ha cambiado. Estudiamos más y trabajamos más tarde. Por eso creo que la edad promedio para casarse y tener el primer hijo en Francia es de 35 años. No digo que sea algo bueno, pero es que desafortunadamente son cosas que a nuestro nivel nos afectan a todos. Hoy en día, formar una familia a los 25 años es complicado o casi imposible para los hombres. No, en este caso sí me gustaría, pero no depende solo de mí. Entonces, a mí sí me gustaría casarme y tener hijos. Ahora, solo estoy esperando la propuesta y los hijos... Espera, Tú dices es eso, pero él tiene una gran propuesta para ti. ya lo habíamos hablado un poquito fuera de cámara. Creo que la gente no entiende lo difícil que es, siendo una mujer expuesta, encontrar a la persona adecuada. No voy a hablar de mi caso aquí porque no diré si estoy soltera o en pareja, pero efectivamente es una problemática que enfrentamos cuando somos mujeres serias. Además, cuando hay exposición, hay que cuidarse de hombres que solo quieren presumir que estuvieron contigo. Todos los hombres que no se te acercan porque asumen que ya tienes pareja o piensan que no están a tu nivel y simplemente no se atreven porque los intimidas. Eso también es algo real. Y luego, como decía, quiero decir, todas las mujeres son hipergámicas y yo no soy la excepción a la regla. Es decir, obviamente con el nivel de exposición que tengo o las experiencias que he tenido profesionalmente, mediáticamente y todo eso, pues claro, para encontrar a un hombre a quien una admire y sienta, nos domina en ciertos aspectos. Obviamente también tenemos expectativas que han evolucionado y eso es difícil de ignorar por completo. Sería hipócrita negar que esa regla me afecta. Todas las mujeres somos así, unas más hipergámicas que otras. No creo tener un nivel de hipergamia exagerado, pero de todas formas, sepan que las mujeres expuestas mediáticamente también enfrentan este problema. Dificultades para encontrar una pareja que sea seria y que además tenga un estatus un poco superior al nuestro. De lo contrario, lograr admiración y respeto es más difícil. Espera, mira, Thais, qué bonito está ahí. Sí, aquí es bonito, pero de noche con las luces es aún mejor. Yo nací allá. ¿Naciste allá? Sí, es un hospital antiguo que cerró muy poco tiempo después de que yo naciera. Yo nací en 1999 ahí, en ese hospital increíble. Sí, De acuerdo, pero qué bonito. Oye, estamos frente a tu lugar de nacimiento sin querer. Es como que... ¿qué hacen en la peregrinación tailandesa? El Hospital San Jacobo. el Hospital San Jacobo cerró. Creo que no todas las salas cerraron, pero esa sí tuvo que cerrar. Aquí tenemos.
Creo que tenemos una escuela de bellas artes y hay bastantes pintores franceses que han pasado por ahí. Sus nombres son Sí, La Escuela de Bellas Artes que está justo ahí. el nuestro. Aún así hay algunas bolas. Ah, sí. De acuerdo, es una ciudad bonita, Toulouse, de todas formas. Ah, pero es una ciudad súper bonita. A mí me encanta esta ciudad, solo que se ha vuelto sucia y con mala gente. Pero si no fuera por eso, sí, es magnífica. La gente que no le gusta Toulouse, en realidad la hemos visto un poco estropeada por cierta población y la suciedad que eso genera. Pero les puedo decir que si yo fuera alcaldesa de esta ciudad, a todos les parecería increíble. Sí. No, pero es así en toda Francia. Siento que vivo el final del Imperio Romano, ¿sabes? Vivían en un entorno increíble, pero ya no podían construir de la misma manera, así que vivían un poco en la suciedad, en medio de las columnas y los edificios sublimes. Eso es el final de un imperio, de hecho, estamos viviendo el final del Imperio Romano, un poco. Estoy de acuerdo, es muy deprimente, pero estoy de acuerdo contigo. Ah, sí, pero eso me enferma. Seguimos siendo el país más turístico del mundo, Francia. Aunque estamos tan en decadencia y que se está volviendo, pues quiero decir, tus videos son un buen documental de esa decadencia. Eso demuestra la riqueza que nos mantiene como el país más turístico del mundo. Muchos no notan la suerte de ser franceses y solo viven su día a día en ciudades como estas. Para nosotras es normal, ya que todas las ciudades de Francia tienen un bonito centro histórico. Las estadounidenses que vienen dicen, wow, increíble, no lo creo. Nosotras ya estamos acostumbradas, me encanta pasear. Y simplemente levantas la cabeza y ves pequeños signos de historia absolutamente por todas partes, en cada esquina, y te das aún más cuenta cuando viajas. ¿Hasta qué punto, quiero decir, está en todas partes a cada paso, verdad? Tengo un amor realmente profundo por Francia. Sí, tal vez sea banal decirlo, pero ¿es real? No, claro, comparto ese amor, fíjate, realmente me deslumbro cada vez que voy a una ciudad por la belleza de los lugares. Es increíble. Y menos por el ambiente general, y eso es Estoy de acuerdo con C. la tercermundización galopante del país, ¿o qué? Reconozco que tuve la fortuna de recibir educación tanto en la escuela como de mis padres. Sé de dónde vengo, camino por calles con nombres de mis antepasados, lo que me da un gran arraigo. Muchos franceses en Francia no conocen el origen de su familia porque no les interesa o les resulta confuso. En mi caso tengo un tío que es genealogista y además eso forma parte un poco de la educación que recibimos, de habernos transmitido y educado sobre nuestros antepasados. Todo eso, así que conozco bastante bien la historia de mis antepasados, de varias generaciones, y es cierto que a veces me digo sí, pero al final la historia de mi familia también es un poco la historia de Francia, y eso me parece súper genial, ¿sabes? Sí, tú eres de familia aristocrática. Sí, totalmente. Cuando uno dice eso, la gente asume que significa riqueza, pero ya no es así en Francia. Bueno, fui criada en una familia muy modesta, aunque de todos modos podríamos haber sido ricos. No es una vergüenza, pero en este caso no es nuestro caso. Pero sí es cierto que hay castillos en nuestra familia. Sí, tengo varios antepasados ilustres. Al retroceder, por ejemplo, Colbert del lado de mi abuela. Hay generales, algunos personajes que tienen cierta importancia. Tengo un antepasado paterno que fue mosquetero del rey y sé que algunas mujeres de mi familia, ellas estuvieron en la escuela de señoritas de Saint-Cyr, fundada por Luis XIV para hijas de nobles sin fortuna. Y entonces yo que he leído, hay toda una colección de libros así de novelas para niños que se llama Las Palomas Rey Sol y trata sobre esa escuela. Y de hecho, varios años después me di cuenta de que tenía antepasados que habían pasado por esa escuela. Yo creo que eso está genial, la verdad. Es hermoso, muestra la profundidad histórica de este país. Nunca dejaremos de sorprendernos. Lo que es realmente loco es que el discurso que tenemos es un discurso que hace que nos amenacen todo el tiempo. Sí, aunque en realidad es solo un discurso. Amar a tu país es respetarlo, amarlo y lamentar verlo derrumbarse. Quiero decir, es lo básico. Lo que iba a decir es que efectivamente el fondo de nuestro discurso es un discurso de amor, ¿sabes? Es solo porque tenemos un amor que es tan inmenso por lo que nos rodea y por lo que nos ha precedido, que simplemente nos enferma verlo desaparecer. En realidad eso es todo, no es odio hacia nadie. En sí es solo porque amamos lo que somos, estamos orgullosos de ello. Y solo por decir eso, ya, para algunos ya es demasiado, pero bueno, simplemente nos sentimos atacados, nos defendemos, es solo el reflejo instintivo de supervivencia básica.
Hay una verdadera intención de aplastar a los franceses de origen, de pisotearlos completamente. Sí, dices que estás orgullosa de dónde vienes, de tu familia, incluso de tu sangre también. Yo, la verdad, sí presumo mucho eso de que estoy orgullosa de mi sangre, de mi familia, de mi apellido. Bueno, pues eso está súper mal visto, ¿no? Sí, claro, obviamente. Mis antepasados, aunque no preguntes, te lo digo. Por parte de mi papá, porque mi mamá es de Colombia y Venezuela, pero por parte de mi papá es francés. Habíamos llegado hasta Luis XIII en mi árbol genealógico con mi hermano. Eran campesinos de Dauphiné, como el 95% de los franceses entonces. ¿El 95% de los franceses? Sí, totalmente. Es sorprendente, todos descendemos de campesinos, pero a mí me afecta mucho. Cuando veo mi país, veo la tierra de mi padre a través de él. Veo a mi padre y a mis antepasados. Sí, no, pero igual, te dices, es la tierra que pisamos bajo nuestros pies, es donde están enterrados quienes nos precedieron. Es fuerte. ¿Qué? Ellos plantaron los paisajes, drenaron los pantanos, moldearon los campos y bosques. ¿Quién hizo Francia? Sí, eso. Ellos hicieron Francia, sí. Nuestros antepasados hicieron nuestro país en el que vivimos. Lo convirtieron en un jardín y nosotros, en 1 o 2 generaciones, estamos convirtiéndolo en un agujero de mierda. Sí, es terrible, realmente horrible. Creo que a los franceses les falta ese sentimiento de pertenencia carnal. En realidad, porque bueno, está la bandera, pero de todos modos es un poco, bueno, la bandera republicana. No creo que eso le diga mucho a la mayoría de la gente. En realidad, no tenemos ese vínculo realmente visceral con nuestra bandera como lo tienen otros países. El problema de los franceses es ese universalismo muy arraigado en nosotros. Hemos olvidado que ser francés no es solo tener papeles, sino una historia y transmisión primero por la sangre. Algunos se vuelven franceses por adhesión porque aman este país. Pero es un proceso personal que, en realidad, es bastante raro y en todo caso no es un proceso que se le puede imponer a la gente. Quienes creen posible una política de asimilación están equivocados. Tiene que ser un deseo personal y un proceso personal, porque es un desarraigo bastante horrible. De hecho, yo creo que es casi inhumano. De hecho, las políticas de asimilación, porque en realidad, ¿qué sería eso? La idea es un poco forzar a las personas a abandonar su identidad original. Yo creo que eso. Comprendo que algunos no quieran alejarse de sus raíces. Pero es más una ficción política. Todos fingimos creer que es así. Pero la realidad es que para entender bien el fenómeno de la asimilación, uno mismo tiene que ponerse en el lugar. Como francés es decir, me voy a Japón y abandono todo para ser japonés. Sí. Es violencia, es increíble. Los sociólogos lo dicen. Debería recordar el nombre, pero vi a alguien hablar de eso, que era el braque. Sociólogos de izquierda afirman que esto ha causado cierta esquizofrenia en muchas personas. Al empujarlos a perder su identidad, estoy de acuerdo, pero hay demasiados. Y en ese momento, si no tienes ganas de hacer ese proceso, lo cual es totalmente comprensible, pues en realidad hay que dejarlo y dejar que los franceses sean mayoría en su propio país, eso me parece que es lo más básico. Si queremos que la identidad francesa perdure, tenemos que ser mayoría en nuestro propio país. De hecho, porque la identidad francesa no es algo así como vago que surge de no se sabe dónde, de ninguna parte, no. Los países son el producto real del pueblo que los conforma. ¿Me explico? ¿Es una evidencia? Es una evidencia. Si no, no seríamos diferentes unos de otros. Pues sí. Somos diferentes por naturaleza, eso quiero decir, sí. Las sociedades y su construcción dependen de quienes habitan esas zonas geográficas. Al final, quiero decir, si el tercer mundo es el tercer mundo, también es porque el tercer mundo lo construyó así. Si traes el tercer mundo, te conviertes en él. Parece una locura. La izquierda diría que es nuestra culpa. Si África está en el estado en el que está, es por nosotros. Sí, de acuerdo. Bueno, quiero decir, no pienses que ya cuando llegamos a África, ellos estaban mucho menos avanzados en términos de civilización que nosotros. Después, quiero decir, es un punto de vista subjetivo que es desde nuestro punto de vista. De europeos, antes eran menos avanzados, ahora tienen su propia escala de valores y había que dejarlos. Creo que fue un error colonizar esos países, pero ya no se puede cambiar. Esa es una idea de la izquierda, ahí desde el principio. Sí, que está totalmente en una lógica universalista e igualitaria. Ir a llevar la buena palabra a todas partes. Yo pienso que hay que respetar las individualidades de cada pueblo, cada quien en su casa, y los jefes están bien cuidados. Los traje aquí porque es una mansión privada donde la gente rara vez se detiene, la mansión de Acesa.
Aquí organizan los Juegos Florales, un concurso de poesía francesa. Todavía hoy tengo una amiga que ganó un año y pues aquí es donde se organiza y es súper bonito. Así que bueno, Amo la poesía y este lugar tranquilo. Soy muy sensible al silencio. a mí también me gusta mucho venir aquí cuando paso por Toulouse. Mira, Tomás, ¿ves? La puerta ahí está rodeada de... Son granadas, de hecho, ¿ves? La fruta que simboliza la fertilidad es la puerta de entrada en realidad para los invitados, etcétera, porque se supone que trae buena suerte. Entras por la puerta de la fertilidad eso es de buena suerte para la fertilidad. con los cuernos de la abundancia arriba. De acuerdo. Listo. ¿Sabes de qué época es este edificio? Yo diría siglo XVI o XVI sí, no quiero decir tonterías, pero creo que es eso. En Toulouse hay muchas mansiones bonitas, pero no se ven porque están tras grandes portones. Y de hecho, cuando entras, hay varias mansiones muy bonitas como esta. Voy a intentar mostrar un poco, no sé si... Sí, Luego, las grandes ventanas, es muy renacentista. sí, eso es muy renacentista, sí. Y sobre todo, las ventanas cuadradas, así, exacto. De hecho, sí, creo que tal vez sea más del siglo XVI, sí. Prefiero el siglo XVI, sí. Ok, escucha, magnífico. Pero entonces, Thais, ¿qué haces tú en este momento, por cierto, en la vida? En este momento, en la vida, lo que hago es que sigo con mis pequeños videos, creo un poco de contenido en YouTube, en Insta y principalmente en TikTok. Admito que he bajado un poco el ritmo en Twitter. Hablo un poco sobre relaciones entre hombres y mujeres, aunque soy menos constante que antes. A veces son ciclos y tienes motivación. Ahorita estoy un poco en una etapa baja, pero bueno, eso es lo que hago. Y además ahora trabajo con el Beca Studio, que es el programa de acompañamiento para aprender edición de video que creó Valek. Era un poco así, uno de los primeros youtubers de derecha, hace más de 10 años. Es realmente un veterano. Él Sí, totalmente, sí. es de los primeros que vi, creo, en aparecer en YouTube. Ah, sí, sí, te lo juro. Pues ya ves muy bien. Por cierto, Sí, súper. Él creó una capacitación que funciona muy bien y es de gran calidad. ¿todo esto para aprender edición de video de calidad? Sí. Exactamente. Y entonces también me volví un poco embajadora de esto, porque me identifico especialmente con los valores que promueven entre sus alumnos. Bueno, obviamente Valek, teniendo el público que tiene, la mayoría son chicos de derecha que siguen su curso y que terminan sacando de ahí ya sea ingresos extra o... Hemos visto a muchos que dejaron su trabajo y se dedicaron de tiempo completo a la edición de video, porque es una habilidad que es muy lucrativa hoy en día, en 2026 ahora. ¿Encuentras clientes fácilmente? Bueno, obviamente el mundo del video está en auge, todos lo quieren, Es algo que la verdad me sale caro, amigos. pero sí, entonces en realidad es una super habilidad para tener. No estamos en un discurso falso donde te vamos a decir que te vas a volver millonaria haciendo, no sé, 3 inversiones en criptomonedas. Aquí solo enseñamos una habilidad útil y solicitada, por eso funciona. Y a mí lo que me gusta de esta iniciativa es que de hecho pasamos de la simple observación que mucha gente comparte, que es que, bueno, pues sí, Francia está un poco mal y que la inflación y todo eso es difícil salir adelante. Y ahora está bien, ok, ¿qué hacemos ahora? Podemos asumir la responsabilidad individualmente. Toma el control de tu vida y crea las condiciones para tener una familia si lo deseas. Porque el dinero también es el nervio de la guerra y creo que hay un poco demasiado tabú sobre el dinero en el ámbito político en general, pero también en la derecha, aunque seamos liberales y algo capitalistas. ¿Quién es ese? De hecho, es importante que los hombres de derecha ganen bien la vida, porque no somos el campo de los perdedores, y ser una persona completa en todos los aspectos. Tienes buenas ideas, pero ahora construye tu propia vida también. El mayor impacto en la realidad es tener hijos, formar familias y buenas situaciones. Y ser vitrinas de nuestras ideas atractivas para la gente que quisiera salir a la luz, estar de acuerdo con nosotros, porque pues no atraemos a nadie estando en el desempleo, pidiendo ayudas y ya sabes. Así que bueno, yo también transmito mucho ese discurso, un poco más de desarrollo personal es importante. En algún momento, más allá del voto o compromiso militante, también debemos defender valores. Responsabilidad personal, y ese es su discurso. Al final, hombres sean hombres y mujeres sean mujeres. Totalmente, totalmente. Sí, sí. Es cierto que si quieres una mujer que tenga ciertos valores, que tenga patrones, digamos, un poco tradicionales, tienes que ser también un hombre que tenga algo que ofrecerle, que le dé seguridad. Dios sabe que hoy en día es difícil como hombre encontrar tu lugar.
Y es cierto que uno de los problemas que surge mucho entre hombres y mujeres es que muchas mujeres dicen, ¿por qué? ¿Por qué querría estar en pareja con un hombre? ¿Qué me aporta en realidad, concretamente? Quiero decir, estoy muy bien sola, pago mis cuentas, me pago todo. Entonces, ¿el hombre solo está ahí o qué? Y es cierto que tampoco quiero reducir toda la utilidad de un hombre a lo que aporta financieramente. No es eso lo que quiero decir. Pero la verdad, demostrar que eres un hombre responsable y que una mujer puede contar contigo, eso le da seguridad, es tranquilizador. Y además, si quieren, yo sé que una ama de casa, bueno, pues sale caro. De hecho, tener a una mujer que cuida a sus hijos en casa hoy en día es un lujo. Así que bueno, solo en general, para uno mismo, pero también para proyectos de familia, es importante que los hombres tengan una buena situación. Así que yo... Thais, sobre lo que dices, ¿no? ¿Sabes? Eso me toca especialmente, porque bueno, me voy a abrir un poco, voy a decir algo que nunca he dicho. Y es que en realidad mi mamá era ama de casa. Mi papá trabajaba y mi mamá cuidaba de mi hermano y de mí. Y toda mi vida percibí en mi mamá una cierta tristeza, precisamente por no ser independiente. Y hasta a veces nos lo decía, ¿sabes? Es un poco difícil cuando dependes de alguien para todo. Al final, porque económicamente dependía totalmente de mi papá. Y eso, ¿tú puedes entenderlo? ¿O sí, claro? Claro, mi mamá amaba el hogar. Al casarse con mi papá dejó de trabajar y se dedicó a cuidar a sus hijos. Éramos 9, así que era un poco obligatorio, pero también a mi nivel. Me di cuenta de que una vez que los hijos se fueron de la casa, bueno, pues mi mamá se quedó un poco sola y eso me da tristeza por ella. No estoy diciendo que las mujeres no deberían trabajar, de hecho sería muy hipócrita de mi parte porque yo trabajo. Pero lo que quiero decir es que si alguna vez quieren una mujer que cuide a sus hijos y que esté en casa, bueno, pues les recuerdo que eso tiene un cierto precio. Si su esposa trabaja, es bueno, pero también es tranquilizador para ella estar con un hombre que no dependa financieramente de nadie, ni de ella. Sí, si hay un problema o cualquier cosa, yo pienso que está bien que las mujeres tengan, en el ideal, en el mejor de los mundos, que una mujer tenga una actividad que la mantenga ocupada, que le haga bien, que la haga sentirse realizada, pero donde no tenga necesariamente ese estrés financiero, el financiero, de pensar que tiene que ser una fuente de dinero, en realidad, para la familia. Si no, pues eso, yo pienso que es una responsabilidad que es más una responsabilidad de los hombres, ¿no? Eso puede fracturar a una pareja. Completamente. Cuando la mujer gana más que el hombre, siente que él es su responsabilidad, lo cual es muy contraintuitivo. Como decíamos, la hipergamia femenina implica que la mujer debe preguntarse, ¿qué me aporta este hombre? Sé que no es fácil de oír y entiendo que muchos hombres hoy sufren y piensan, ellas son amables. Hoy es difícil ganar dinero en Francia. Pero claro que es difícil, así que lo entiendo completamente. Pero de hecho aquí solo estoy explicando también por qué las mujeres son así, por qué las mujeres están desilusionadas y qué esperan las mujeres de los hombres en general. Sí, el juego es difícil, así es. En resumen, las mujeres de derecha interpretaron tus palabras diciendo, quieren mandarnos de regreso a la cocina, quieren mandarnos de regreso a la cocina. Ese es el proyecto de Thais, eso es. No se trata de regresarlas a la cocina. Antes que yo, otros como Valek o Raptor ya hablaban de relaciones entre hombres y mujeres, pero ellos son hombres. Ahora una mujer comienza a hablar de eso. Además, muestra empatía hacia los hombres y busca entender su perspectiva sin necesariamente defender la de las mujeres. ¿Existe ese reflejo de que las mujeres piensan que las ataco o solo quiero verme bien ante los hombres comparada con ellas? Cuando en realidad no es así para nada, quiero decir, simplemente pienso que hay cosas interesantes que decir sobre este tema y que, sobre todo, en muchas cosas vamos en la dirección equivocada. Yo nunca he sido feminista en mi vida, porque para empezar, la educación que recibí, los ejemplos que tuve y también la observación de lo que me rodea. Pues yo nunca estuve metida en eso. Entonces es cierto que para mujeres que han sido educadas con eso casi toda su vida, bueno, voy a decir cosas que les van a parecer de otro mundo. Tal vez no anticipé la brecha entre nosotras, pero no. La pregunta que más críticas generó fue la del body count. De hecho, llegué a defender una forma de slut shaming. Es lo que llaman En resumen, es el mecanismo de reputación que hace que se juzgue un poco mal a una mujer que tiene una vida sexual demasiado abundante y liberada. ¿Qué? No lo inventé yo, es un mecanismo entre mujeres. Incluso a mí me han acusado, atacado y se han defendido insultándome. De todos los nombres, incluso J imaginé. Sé que es injusto, pero no tengo ganas de justificarme. Es parte del juego.
Y ni siquiera me defendí de eso precisamente porque me parece divertido que digan, sí, Thais, ella defiende el slut shaming, y luego me ataquen justamente con eso. Solo quería mostrar que es un mecanismo de reputación usado por mujeres, que siempre ha existido, no lo inventé y no desaparecerá. Aunque sean feministas, lo siguen haciendo. En realidad sí, claro, y los hombres, de hecho, entre ellos también hablan de eso. Sí, claro, juzgan a las mujeres según ese criterio, por supuesto. Y por supuesto no estoy diciendo que haya que apedrear a las mujeres ni ser bárbaros con ellas, pero digamos que el hecho de que hayamos liberado totalmente la palabra sobre, no solo la palabra, sino sobre este tema, no tenemos derecho a juzgar a las mujeres que actúan así. No creo que sea bueno, pero la mujer suele ser así. Garante también de la moralidad social, de la estabilidad de la familia. Quiero decir, eso depende mucho de las mujeres para eso, ¿no? Desestabilizar y desacralizar la figura femenina, además de impulsarla a una sexualidad masculina. Bueno, creo que eso ha hecho mucho daño a las familias, en realidad, y también a la mujer misma, de hecho, ya que los hombres también han perdido el respeto que le debían. Había una especie de... Los hombres trataban a las mujeres antes, de todas formas, con cierta deferencia. Ahora, no digo que a todas las mujeres, siempre han existido las mujeres con las que los hombres se acostaban y las mujeres con las que se casaban, ¿verdad? Esa distinción la hacen seguido los hombres sobre las mujeres, aunque aún había cierta deferencia y galantería sistemática. Porque una mujer era quien daba vida, madre, hermana o hija. Y entonces, pues sí, había que tener ese respeto por la mujer porque es la figura de la maternidad, de la feminidad. Como las mujeres ya no quieren hijos, se les trata igual que a los hombres y pueden hacer lo que quieran. Pues obviamente el resultado también es que los hombres ya no las respetan. No beneficia a las mujeres impulsarlas a hacer lo que sea con su cuerpo ni decirles que no hay consecuencias, ya que los hombres igual las juzgan. Thais, ¿quieres tener hijos? Por supuesto, si pudiera tener 5, sí, no estaría mal, pero bueno, sí, me gustaría, sí. Ya sabes, no depende solo de mí. Cuando pase, pasará, ¿no? No sé qué más decir. La pregunta incómoda que hago en serio. Sí, estamos frente a una hermosa catedral. ¿La Catedral San Esteban? Así es, una maravilla. Tiene una parte románica y una parte gótica. Tiene un aspecto un poco mezclado. Así es, sí, porque creo que fue construida en diferentes épocas. Es una mezcla increíble, sí. El tímpano gótico, la forma es muy románica, wow, cuadrada. Al mismo tiempo, con el ladrillo, es complicado hacerlo de otra manera. Sí, es bastante bonita. Esta catedral por dentro, lamentablemente, está bastante dañada. Ah, sí. Las pinturas están un poco descoloridas, pero es imponente. Es una maravilla. ¿Es la catedral de Toulouse? Es la Catedral de San Esteban. Ok, Thais, estamos frente a esta magnífica catedral y creo que es buen momento para terminar hablando de Francia. Pedro, ¿tienes esperanza? Thais, ¿crees que saldremos adelante? Sería muy complicado darte una respuesta corta. Sí, yo creo que nuestra civilización puede salir adelante, digamos, Francia en sí misma. De hecho, voy a tener un discurso deprimente, en serio, si tengo que ser totalmente honesta, te voy a decir, no lo sé. Y en serio, creo que Francia, la civilización francesa, parece que va muy mal, pero tengo esperanza en el pueblo europeo, en los pueblos europeos en general, porque al final tenemos esta civilización europea en común, lo que hace que entre Francia, Alemania, hasta Polonia, tengamos mucho en común, mucho más de lo que creemos. Y yo creo en el pueblo. En realidad yo hablaba más bien del vínculo, de la sangre. Para mí eso es lo más importante y hay que conservar esa identidad también carnal, de hecho. Mientras haya europeos, existirá Europa. Ahora, de ahí a decir, ¿va a subsistir Francia, la civilización francesa? No lo sé, muy sinceramente, no lo sé, yo. Por eso no impulso el abstencionismo, no impulso ese tipo de cosas. Si invierten, háganlo, está bien. Pero piensen en construirse una situación para ustedes, formar familias y tener hijos. Eso es lo más importante. ¿Se necesita un pueblo para que subsista y construya la nación o porque ya la ha construido? Esa sería mi respuesta. Es complicado y simple a la vez. Sí, es una respuesta muy pragmática, más allá de los grandes discursos políticos y todo eso. No voy a situar mi respuesta en un plano puramente político.
Porque para mí realmente es una cuestión que va más allá de todas esas divisiones, partidos y todo eso. Ni siquiera sé si el RN, en el poder o cualquier otro partido, realmente tendría suficiente margen de maniobra para hacer todos los cambios que se necesitan. Porque para mí se necesita un giro de 180 grados para revertir la situación. ¿Es demasiado tarde o no para la nación francesa? No lo sé, pero yo creo en el pueblo, creo en las personas, les hablo, donde sea que vivan, donde sea que estén, donde sea que quieran vivir. Pónganse a salvo, ustedes y sus seres queridos construyan una familia y hagan que su sangre, su pueblo, perduren, eso es lo más importante. Y mientras sigan existiendo europeos, seguirá existiendo Europa y también Francia. Tengo fe en eso y me dirijo a las personas individualmente. Gracias, Thais. Muchas gracias, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti. ¿Y tú harías una conexión entre esta fragmentación que observamos en las relaciones entre mujeres en Francia y la situación política y económica de los países occidentales? Pero en realidad eso es ir demasiado lejos, hasta el punto en que me sentí profundamente rechazada por gran parte de la derecha, al menos en Internet.